Bueno, en primer lugar, obviamente agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional de La Matanza, especialmente la persona de María José Rodríguez, por invitarme a formar parte de este congreso internacional que en esta ocasión se hace en homenaje a tres grandes juristas, dos de ellos que tenemos en nuestro país, como es el doctor Rodolfo Carlos Barra y el doctor Casañe, y en Colombia al doctor Rodríguez Rodríguez, que si bien no tuve el honor de conocerlo, sí he leído algunas de sus obras, como su clásico Derecho Administrativo General y Colombiano. Bueno, como bien dijo María José Rodríguez, el tema que voy a tratar de analizar hoy deja en evidencia, creo yo, que el derecho administrativo es sin duda alguna la rama del derecho más interesante y apasionante que tenemos, que además está en constantemente evolución, está todo el tiempo cambiando. Y creo que abordando el tema propuesto, que es justamente cómo impactan los derechos humanos en el marco de la impugnación judicial de un reglamento por la vía del amparo, esto que les acabo de decir va a quedar totalmente demostrado, porque vamos a hablar de lo que el profesor García Puyés hace ya muchos años viene hablando de lo que él denomina una humanización de los procesos. Ahora, para poder tener en claro algunas ideas que voy a compartir con ustedes el día de hoy, me gustaría sí dejar algunas precisiones conceptuales de manera clara. Que además, les adelanto, esto va a exceder lo teórico porque estos conceptos que vamos a ver van a proyectar consecuencias en el ámbito práctico. El derecho administrativo es, en líneas generales, ¿no? Es entendido como el derecho de la función administrativa y su control judicial. Y me quiero detener acá un segundo nomás, en el concepto de función administrativa, porque acabamos de decir que el derecho administrativo es justamente el derecho de la función administrativa. Y me gustaría que veamos qué vamos a entender por función administrativa. Y en este sentido, de acuerdo con el criterio mixto para delimitar las funciones jurídicas del Estado, se va a entender por función administrativa a toda, o mejor dicho, parte de la actividad que va a cumplir el Poder Ejecutivo y a su vez parte de la función que va a cumplir el Poder Judicial y el Poder Legislativo, en la medida, claro está, en que no ejerzan la función legislativa y la función jurisdiccional propiamente dicha, que con el fin de satisfacer de manera directa e inmediata el interés público y bajo un régimen jurídico exorbitante, va a tener como resultado el acto administrativo en sentido amplio. Fíjense que destaqué y enfaticé que es un concepto amplio porque sobre esto vamos a volver en unos segundos. Indudablemente, el análisis de los reglamentos es algo trascendental en el derecho administrativo y también constitucional. ¿Por qué? Porque sin duda alguna los reglamentos son una de las fuentes cuantitativas más importantes que tenemos en nuestro derecho jurídico positivo. A punto tal que, por ejemplo, algunos autores, especialmente en España, Santa María Pastor, gráficamente, yo lo hice más gráfico, sostenía que en el conjunto del sistema normativo, la Constitución y las normas con rango de ley no son más que islotes perdidos en un vasto océano de reglamentos. Como ven, entonces, es indudable que los reglamentos es una cuestión de indudable trascendencia para el derecho administrativo, pero también para el derecho constitucional. Es cuestión de simplemente tomar cualquier obra, cualquier manual, curso o tratado de derecho administrativo o constitucional para advertir que ahí va a haber siempre algún capítulo vinculado con los reglamentos. Por eso, quizás Gallego Anavitarte hace muchos años sostuvo, correctamente en mi opinión, que el especialista en derecho administrativo está abocado en cualquier planteamiento serio y riguroso en una cuestión de su disciplina a enfrentarse con los grandes temas del derecho público constitucional. Esto llevó, o mejor dicho, ella lo venía de antes, pero esto de alguna manera justifica el acerto afirmado por Fritz Werner en Alemania, que sostenía que el derecho administrativo es el derecho constitucional concreto o concretizado. Ahora bien, si tenemos en cuenta que con la reforma constitucional de 1994, la República Argentina se transformó en un vehículo transportador de una extraordinaria apertura al campo justamente de los derechos humanos contenidos en los pactos y en las convenciones
previstas en el artículo 75 y 122 de nuestra Constitución, y de los que además eventualmente se vayan incorporando, de acuerdo con la metodología que está allí estipulada. Algunos autores, hace ya algunos años, como por ejemplo Kanda, escribió un trabajo hace un par de años, sostienen que hoy por hoy habría que hablar, parafraseando esta frase de Fritz Werner, de un derecho diciendo que el derecho administrativo es el derecho constitucional y convencional concretizado. Y acá es justamente donde nos vamos a encontrar y enfrentar con algunos de los mayores problemas, que es justamente compatibilizar la protección de los derechos humanos, por un lado, y las prerrogativas de la administración pública, algunas de las cuales son y emanan de una potestad inherente, como por ejemplo la anulación de oficio de un acto administrativo, la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia de un contrato administrativo, la suspensión de oficio de los efectos del acto administrativo estable, la potestad disciplinaria de la administración y un gran elenco de potestades que se entienden son inherentes. Ahora, como les dije antes, en cualquier texto legal uno va a encontrar que todos los autores mencionan a los derechos humanos, algunos lo hacen con mayor resistencia que otros, y algunos autores también lo hacen de manera absolutamente incondicionada. Me gustaría que volvamos un poco entonces sobre el tema de la función administrativa, porque como les dije, el resultado de la función administrativa se va a traducir en lo que se llama el acto administrativo, pero acto administrativo en sentido amplio, vimos, es decir, entendiendo el acto en su sentido más genérico y comprensivo. ¿Esto por qué lo quiero aclarar? Primero, porque hay que dejar en claro que la función legislativa, que solamente la va a ejercer el Congreso, se va a instrumentar y canalizar a través de lo que se llama el acto estatal ley, sea general o particular. La función judicial, por su parte, siempre de acuerdo con el criterio mixto que propone Gordillo, sigue el profesor Comadira, Guzmán y varios autores más, la función judicial, que únicamente va a ser ejercida por el Poder Judicial, tiene como resultado el acto estatal sentencia. Ahora bien, esta función administrativa que define de alguna manera el derecho administrativo y que la puede ejercer cualquier órgano estatal e incluso en ciertas ocasiones algunos entes no estatales, se traduce en el acto administrativo como vimos en sentido amplio. ¿Por qué decimos amplio? Porque dentro del concepto de acto administrativo vamos a poder encontrar distintas especies y subespecies de este género acto administrativo. Así, por ejemplo, se puede clasificar a los actos según su gestación, en cuyo caso vamos a tener los actos administrativos unilaterales, o los bilaterales, a los que la Corte Suprema, en línea con Marienhof, sostuvo que se refieren, por ejemplo, a los contratos, y dentro de los actos administrativos se pueden también clasificar según sus alcances, los cuales van a poder ser, por ejemplo, actos de alcance particular o actos de alcance general. El acto de alcance particular es, obviamente, que está dirigido a una o más personas claramente identificadas, es decir, el sujeto está bien determinado, se sabe a quién va dirigido, puede ser una o más personas. El acto general, por el contrario, está destinado a una cantidad indeterminada de personas. Ahora bien, estos actos administrativos particulares o generales también admiten subclasificaciones, y en lo que nos importa a nosotros para el día de hoy, tenemos que tener en cuenta que el acto general suele ser subclasificado en un acto general normativo, que es justamente a lo que se le llama reglamento, el tema que vamos a analizar hoy, y el acto general no normativo. Como son ambos actos de alcance general, tienen cosas en común, pero como los clasificamos de manera distinta, van a tener cualidades diferentes. ¿Qué van a tener en común? Que ambos están destinados a una cantidad indeterminada de personas. ¿En qué difieren? En que el reglamento tiene vocación de permanencia, es decir, es fuente permanente del ordenamiento jurídico, mientras que el general no normativo no es fuente permanente. ¿Por qué? Porque se agota con su mera aplicación, por ejemplo, un llamado a licitación pública. Y dentro de los reglamentos vamos a encontrar las distintas clases de reglamentos que hoy por hoy están expresamente reguladas en nuestra Constitución, los de necesidad y urgencia, los delegados, los ejecutivos y los autónomos. Vemos entonces que estos 4 reglamentos, según este criterio, son especies del género acto administrativo. Ahora, no se me escapa, claro, que según la jurisprudencia de la Cámara del Fuero y también de la postura actual de la Procuración del Tesoro, los reglamentos de necesidad de urgencia y los delegados, según esta postura de la Procuración y la Cámara,
tienen naturaleza legislativa y que por eso entonces los recursos o los reclamos previstos en las leyes de procedimiento no van a poder ser utilizados o, según la Procuración, serían improcedentes. Sin embargo, creo yo que hay que recordar que originariamente la Procuración del Tesoro sostenía una postura distinta, porque en definitiva opinó que los decretos de necesidad de urgencia no son más que un mero reglamento, y textualmente dijo acto administrativo, pero además porque muchas de las críticas que se hacen a sostener que son acto administrativo y por tanto producto de la función administrativo y sujeta a este régimen jurídico exorbitante que vimos, dicen que algo beneficioso es que no hay que agotar la vía. Ahora, acá lo que hay que tener en cuenta es que el agotamiento de la vía no es solo una prerrogativa del Estado, sino que también se va a mostrar y a perfilar como una garantía del particular, porque, por ejemplo, en el procedimiento administrativo, el administrado va a estar beneficiado por lo que se denomina el principio del formalismo moderado y la gratuidad, lo que en principio es algo que resulta inconcebible en el proceso contencioso administrativo. Pero por otra parte, si lo que uno busca con estos reglamentos es una válvula de escape para obviar el íter administrativo y acudir a la justicia, vamos a tener que, siguiendo este criterio, uno podría acudir a la justicia durante la tramitación del procedimiento administrativo para obtener la suspensión judicial de los efectos de ese reglamento a través de la medida cautelar autónoma. A su vez, y acá nos metemos con el tema que también vamos a analizar, si están reunidos los presupuestos necesarios, se sostiene que los reglamentos de necesidad de urgencia y delegados pueden ser impugnados directamente en la justicia a través de la vía y el mecanismo de amparo, para obtener así la nulidad judicial, nulidad entendida, como lo hemos dicho en varias oportunidades, como la sanción legal que va a privar a los efectos propios del acto administrativo de manera definitiva y permanente. Ahora, dicho esto entonces, me gustaría que analicemos cómo va a impactar o cómo están tratados o deberían tratarse los reglamentos en el marco del amparo y cómo van a impactar los derechos humanos en este proceso. Bien, en la Argentina, el proceso de amparo, si bien comenzó con una creación pretoriana, en el año 1966 fue regulado en la Ley 16.986, que lo que aquí nos importa, prevé que va a ser admisible contra todo acto u omisión. En el año 1994, la figura del amparo fue expresamente reconocida en nuestro texto constitucional, en el artículo 43, donde también habla de acto u omisión. Ciertamente, cuando hablamos de acto como objeto del control amparista, lo hacemos en un sentido amplio, del mismo modo que hemos adoptado un concepto amplio de acto administrativo. Ahora bien, ¿cómo se podría impugnar por vía del amparo un reglamento? Bien, existen básicamente dos alternativas. La primera es lo que se llama la impugnación judicial indirecta, que es a lo que Rivas, por ejemplo, llama amparo indirecto. Acá no parece haber mucha discusión, porque tanto la doctrina como la jurisprudencia entienden que sobre la base de la última parte que ven acá en pantalla del artículo 43, se puede impugnar indirectamente un reglamento a través del acto de aplicación. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución dice que el juez va a poder declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto. Es decir, cuando uno impugna el acto de aplicación, indirectamente va a estar impugnando los vicios del antecedente de derecho que le dio origen. Así lo sostuvo la Corte en muchísimos fallos, como el caso Auton, Arenson, Gocha, Mantencó, Valdés y una gran cantidad de fallos. Pero existe otra alternativa que es bastante más discutida en la doctrina y en la jurisprudencia. Y me refiero a la impugnación judicial directa, es decir, atacar directamente el amparo sin que haya un acto de aplicación. Acá la doctrina está dividida, hay posturas que sostienen que directamente es improcedente impugnar reglamentos o leyes, mientras que otras posturas sostienen que en ciertas ocasiones sí es procedente. Por eso, a modo de ejemplo, se dice que se puede impugnar un reglamento por vía del amparo cuando se está ante lo que se llama un reglamento autoaplicativo. Por otra parte, también se sostiene que, como vimos antes, los reglamentos delegados y los de necesidad de urgencia también pueden ser impugnados de manera directa. Y acá, la protección de los derechos humanos va a cobrar trascendental importancia. Porque de acuerdo con la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal de la nación, cuando esté involucrado, por ejemplo, un derecho humano como sería la salud o la vida,
también se van a poder impugnar de manera directa los reglamentos, como lo dijo la Corte en el fallo que ven en pantalla. Dicho esto, me gustaría que analicemos entonces cómo ha impactado los derechos humanos en algunos aspectos procesales del amparo. Vamos a ver simplemente dos hoy. El primero, el famoso agotamiento de la vía, o la tutela autorreduplicativa o en segunda potencia, como dicen los españoles. En la Ley Nacional de Amparo que les comenté, se dice que no va a ser procedente esta vía si existen recursos judiciales o administrativos que permitan obtener esa misma protección. En la reforma constitucional de 94 se hace referencia únicamente a que la vía no va a proceder siempre que exista otro remedio judicial más idóneo. Esto generó entonces un gran debate a nivel doctrinario y jurisprudencial. En la doctrina vamos a encontrar la mayoría de los autores que dicen que no va a ser necesario agotar la vía administrativa cuando se va a utilizar la vía del amparo, y otro sector que va a sostener que sí, que en definitiva va a haber que agotarla. En el contencioso administrativo de la jurisprudencia del fuero, especialmente de la Cámara, es posible advertir en definitiva y en líneas generales que según la Cámara, el agotamiento de la vía con la reforma constitucional devino en inconstitucional. Ahora bien, ¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre este tema? Bueno, la Corte fue adoptando posturas zigzagantes porque, por ejemplo, Narbonés sostuvo que no era necesario agotar la vía. En Neuquén para el Mundo, acá pareciera decir que volvió a decir que es necesario agotar la vía, aunque la cuestión es dudosa y hay mucho debate sobre el análisis de este fallo. Y después, en otro caso, que es el caso Orlando, insistió en que no es necesario agotar la vía. Pero lo que queda claro es que según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los reglamentos de necesidad de urgencia no requieren agotamiento de la vía y también impacta acá los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando se impugna judicialmente un reglamento por vía del amparo en los que esté comprometida la vida o la salud, no es necesario agotar la vía administrativa, dijo la Corte Suprema. En cuanto a el segundo aspecto que me gustaría que analicemos, es el plazo de caducidad. ¿Por qué les digo esto? Porque en la Ley Nacional de Amparo se prevé que existe un plazo de caducidad de 15 días a partir de la fecha en la que el acto fue ejecutado o debió producirse para interponer la demanda. Este tema, obviamente, a partir de la reforma constitucional e incluso cuando fue sancionada la ley, generó un interesantísimo debate doctrinario y jurisprudencial. Pero ¿qué dice la jurisprudencia? En general, se sostiene que el plazo de caducidad, a pesar de la reforma constitucional, sigue siendo un aspecto constitucionalmente aceptable. Sin embargo, atemperó este criterio en diversos supuestos. Por ejemplo, dice la Corte que el plazo de caducidad se va a ver atemperado cuando se está ante una ilegalidad continuada. También dice que se va a ver atemperado este plazo de caducidad cuando se está ante un reglamento autoaplicativo y nuevamente vamos a ver un efecto expansivo de los derechos humanos en este tema, porque, según la Corte, cuando esté comprometida, por ejemplo, la salud, tampoco regiría o de alguna manera se vería matizado el plazo de caducidad. En definitiva, me parece a mí, y ya con esto para ir cerrando algunas ideas, me parece a mí que es indudable hoy por hoy que, en definitiva, así como durante muchísimos años diversos autores, especialmente González Pérez y García Enterría en España, hicieron una encomiable lucha para pasar de lo que se denominaba el proceso o el juicio al acto para hablar de un juicio de pretensiones, creo que hoy, siguiendo la línea del profesor García Puyés, sería conveniente también hacer un nuevo paradigma y hablar de un juicio o un proceso de pretensores. Como bien señala el jurista García Puyés, estamos frente a una humanización del proceso que nos conduce a pensar en un proceso de pretensores y obliga a admitir la apertura de una perspectiva distinta, dice, centralmente dirigida a calificar a la persona del reclamante y la especie del derecho puesto en juego. Ahora bien, de todos modos, aun cuando sosteniendo que se puede llegar a estar ante un Estado o un derecho administrativo constitucional y convencional concretizado, nos vamos a encontrar con el mismo problema de siempre. Es decir, lograr ese equilibrio, que en este caso sería conciliar las potestades administrativas, expresas, implícitas o inherentes, con los derechos humanos.
Este desafío, naturalmente, no solo lo vamos a tener quienes nos dedicamos al derecho administrativo, sino también los legisladores a la hora de sancionar las normas, y los operadores jurídicos, en la justicia serán los jueces, que son los que están llamados en nuestro sistema a resolver con fuerza de verdad legal un conflicto, y también los asesores que trabajan en la misma administración pública. En lo personal, yo creo que no hay que adoptar posturas extremas, ya sea vedar en todas circunstancias el ejercicio de una potestad administrativa, cuando está en juego un derecho humano, ni tampoco ejercer sin límite alguno y hacer una vista gorda, por decirlo de una manera, cuando están comprometidos los derechos humanos. Sostener, por ejemplo, que el principio de la dignidad humana o que los derechos de los ciudadanos, sean derechos humanos o patrimoniales, se oponen al ejercicio de la función administrativa que justamente persigue el interés público, me parece a mí que sería en algunas ocasiones un argumento jurídico falaz, y más precisamente quizás, filosóficamente hablando, una falacia de una falsa dicotomía o bifurcación. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, en materia de principios, y sin meternos en el debate de principios y reglas, es posible advertir básicamente que existen dos posturas. Por un lado, vamos a encontrar una postura que sostiene que en materia de principios puede haber una colisión y que, por ejemplo, como decía Ross, habría que distinguir tres tipologías de antinomias. Una que es la inconsistencia total y absoluta, otra que es la inconsistencia total o parcial, y por último la inconsistencia parcial-parcial. Ahora bien, teniendo en cuenta que el conflicto entre los principios siempre va a ser parcial, cuando colisionen, se debe hacer, como propone Alexis, un juicio de ponderación. Esta es la primera teoría. La segunda teoría, en cambio, propone que directamente no podría haber conflicto entre principios. Es lo que se llama una teoría no conflictualista, porque en definitiva sostiene que ese conflicto que uno puede alegar no es más que aparente. Bien, en mi opinión, en este tema, me parece que si bien adhiero en principio a la doctrina que entiende que podría haber y existir conflictos entre principios, creo que también, hoy por hoy, habría que distinguir si se está ante un conflicto genuino o un conflicto aparente. Desde esta perspectiva y con un simple análisis meramente aproximativo, creo que es posible advertir dos posturas que me parece que son extremas. La primera es que el principio pro homine y de los derechos humanos, o en definitiva el derecho, o mejor dicho, el interés privado, se opone al interés público. Y que especialmente ello es opuesto a las potestades inherentes, como la anulación de oficio. ¿Por qué digo y no comparto ese criterio? Porque es un conflicto aparente este tema. Porque en definitiva, como sostenía Garrido Falla y el profesor Comadira, el interés público que gestiona la administración engloba a los intereses del ciudadano, de modo que paradójicamente el interés público, que pareciera en definitiva, en apariencia, el interés de una de las partes, en este caso de la administración, integra en rigor el interés del particular, el interés del administrado. Hacer prevalecer entonces el interés público por sobre el interés particular no es más que otra cosa que consagrar y proteger el interés propio por el que se ve sacrificado. El otro extremo creo que está dado en reconocer sin más que cualquier derecho siempre se va a ver protegido por el derecho, o mejor dicho, por el interés público. Esto creo que hoy es un estándar de interpretación que no merece ser a priorísticamente aceptado en todas las circunstancias, porque habría que analizar si se está ante un interés público primario o secundario, y también ver si en estos supuestos también se podría llegar a dar una falacia. Nuevamente, como ven, estamos ante este conflicto entre prerrogativas y garantías, y creo que se puede lograr un equilibrio si se sigue la postura que ya hace más de 20 años sostenía mi padre, el profesor Julio Rodolfo Comadira, que es justamente adhiriendo una visión servicial y no opresiva de las prerrogativas públicas y una concepción solidaria del derecho individual. Este equilibrio, ya con esto termino, que no es fácil de obtener y mucho menos de conservar, no requiere de superhombres, no es un simple mandato de optimización, no es una utopía. Estoy absolutamente convencido de que esto es posible. Lo único que hace falta es un compromiso con los valores republicanos y morales, porque esto va a hacer que todos los ciudadanos y gobernantes
estén caracterizados por la virtud de la justicia y la prudencia. Y ciertamente, únicamente, quienes respeten estos valores republicanos y morales y estén calificados con la prudencia van a ser los que nos pueden gobernar. Porque como decía Santo Tomás de Aquino, el derecho de gobernar debe estar exclusivamente reservado a los prudentes. Muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias, María José.